Bueno, ¿cómo están alumnos? Ustedes serían investigación de la comisión D. Recuerdan que yo les había dicho la otra vez que iba a ir una clase grabada y un Zoom en vivo para repasar la clase, una clase grabada y un Zoom en vivo. Como la semana pasada fue feriado, ahora correspondería, por el diagrama que yo tengo hecho, con esta comisión, que tengo varias comisiones, con esta comisión sería la primera clase grabada. Les mando el texto, lo tienen en el campus, y el próximo lunes nos encontramos en vivo. Yo les mando después el link del encuentro. Bueno, en esta primera clase la idea es que yo les explique el texto, digamos, que le dé la generalidad del texto que tienen que ir leyendo. Recuerden que tienen subido al campus también la planificación. Siempre esta comisión son los días lunes de 10:30 a 12:45. Entonces recuerden otra vez cómo es el formato de cómo dicto esta materia. Un video grabado, un Zoom en vivo. Un video grabado, un Zoom en vivo. Un video grabado, un Zoom en vivo. Tengo esta modalidad, digamos, por sugerencia y porque he visto lo que sucede. Si yo hago siempre Zoom en vivo, lo que va a suceder es que como la clase en vivo no se graba, digamos, salvo que alguno pueda grabarla, no queda grabado en algún lugar en particular, porque ese es Zoom de la facultad, no es mi Zoom. Entonces, al no quedar la clase grabada, el que no pudo asistir, o se le cortó internet, o no pudo escuchar, perdió la clase. La explicación, sobre todo no solamente la explicación del texto, sino que ustedes puedan captar lo que yo voy a ir a tomar en el parcial. Entonces, para que eso no pase, entonces yo doy una clase con una explicación rápida y reducida. Ustedes tienen que leer el texto. Y en la próxima nos encontramos y me preguntan lo que quieran. Y seguimos dando algún tema más, hasta llegar al primer parcial. Esa es la idea. De todas maneras, la materia son como las herramientas básicas. No es que es, porque ustedes vuelven a ver investigación en 2 cuatrimestres más dentro de la carrera, en donde profundizan todas estas herramientas. O sea, bueno, la primera cuestión, yo les mandé ya el texto de Moya, donde habla sobre los paradigmas. La primera idea, no sé si hablamos en la introducción o yo les mandé la introducción, pero esta sería la primera clase grabada y la próxima nos encontramos en un Zoom. Es la idea de que entiendan lo que es un paradigma, que es una de las cosas que se pregunta, que un paradigma es el conjunto de teorías, de prácticas y de conocimientos que adopta la comunidad científica en un momento determinado, ¿no? Y no solamente la comunidad científica, en realidad toda la realidad social, toda la realidad, toda la cultura es explicada y atravesada por el paradigma de la época. Un paradigma dura mucho tiempo. Por ejemplo, remitámonos al paradigma anterior al actual, que ya están en desuso, digamos, fue el paradigma teológico. Teológico, teo es Dios, teológico, de la Edad Media, que fue desde el año 473 o 475, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1492, con el descubrimiento de América o con la caída del Imperio de Constantinopla. O sea, fueron 10 siglos, 1000 años, creyendo que todo el desarrollo del saber o de la ciencia estaba, digamos, en manos de Dios, digamos, con un pensamiento mágico. Es decir, los paradigmas duran mucho tiempo. Cuando un paradigma se cae, después lo vamos a ver con otro texto y en otra clase. Los paradigmas se caen cuando el paradigma, o sea, el conjunto de conocimientos, teorías y demás, no puede dar cuenta de los problemas que se plantean. Entonces cae ese paradigma y se pone en vigencia otro. Luego, desde 1492 para acá aproximadamente, no es que fue ese año específicamente, son cambios que se van dando, ¿no? Ese paradigma positivista es uno de los que vamos a mirar hoy en el texto que propone Moya. Moya lo que propone en este texto básicamente está hablando de los paradigmas de la investigación en enfermería, pero son válidos para cualquier disciplina, son siempre los mismos. Entonces, esta es la idea del paradigma, algo muy amplio desde donde se desarrolla el conocimiento y la ciencia, y la interpretación de la realidad, por supuesto. Si la ciencia tiene como fin último, y eso es teleológico, por si encuentran en el texto la palabra teleológico, no es teológico, teleológico es fin último, teológico es Dios, es otra cosa. Bueno, el fin último, o sea, teleológico de la ciencia, es la transformación de la realidad a través del conocimiento.
Bueno, lo que va a hacer el investigador, lo que está haciendo, primero hace como una introducción en las primeras hojas, yo les puse, creo que lean de la página 31 a la 54. Bueno, de 31, las 2 o 3 primeras páginas, hasta que empieza con los paradigmas, es como, le dije que la lean, porque él hace ahí toda una interpretación de por qué razón en enfermería, en España en particular, todavía están dentro del paradigma positivista, o como él lo llama, empírico analítico. Empírico analítico, positivista es lo mismo, ¿sí? O positivismo lógico, que es una derivada después, es lo mismo. O empírico analítico es lo mismo. Es siempre el mismo nombre. Le vamos a llamar positivismo, aunque le ponga empírico analítico, además, para que les sea más fácil a ustedes. Bueno, lo que él va a decir de este paradigma es que se ha hecho toda la investigación desde ahí, porque siempre se consideró que la ciencia es parte del método de las ciencias naturales y que el que hace ciencia, de alguna manera, está dentro de esa lógica. O sea, ¿cuál es la lógica del positivismo? Es ciencia todo aquello que yo puedo observar, puedo medir y puedo experimentar. Si algo no se puede observar y sobre todo no se puede medir y no lo puedo cuantificar y no lo puedo experimentar, por eso se llama empírico, entonces no es ciencia. ¿Sí? De ahí viene la idea kantiana de que aquellas cosas que no pueden ser medidas o que entran dentro de esas categorías no pueden ser contempladas por la ciencia. ¿Sí? Para Kant eso era el universo, Dios y el alma. Tres cosas que no pueden ser, eh, digamos, medidas por la ciencia. No pueden ser cuantificadas completamente y no la puedo llevar a la experiencia para medir. Pero bueno, entonces hace una pequeña introducción y luego va a hablar de los tres paradigmas. Los tres paradigmas que se consideran siempre son el empírico analítico o positivista, lo vamos a llamar positivista para que sea más fácil, el interpretativo hermenéutico, ¿sí? Y el sociocrítico. Lo que va a hacer primero con la distinción, él va hablando siempre, va y viene hablando de cuál es el paradigma que mejor se adecua a la investigación en la enfermería. Recuerden que el objeto de estudio de la investigación de enfermería, el objeto de estudio de nuestra disciplina es el cuidado. Y el cuidado de las experiencias del otro. Por lo tanto, todo lo que es positivismo no se adecua, aunque las enfermeras siguen investigando desde ese lugar. Pero más allá de eso, no se adecua al objeto de estudio de nuestra disciplina. Entonces, va a desarrollar de dónde surge, así de una forma muy reducida, ¿no? Dónde surge el positivismo. Entonces dice, bueno, surge de las primeras concepciones que tiene Bacon hablando de la ciencia y demás, que la ciencia tiene que ser comprobada en el año 1600. Después a ello se le suma Hume con la idea de que todo lo que es ciencia tiene que ser comprobado, tiene que ser empírico, tiene que ser a partir de que yo lo pueda observar en la realidad y experimentar, puedo llevarlo a un experimento. Y se le suma a eso básicamente la idea el concepto de positivismo con Comte. Comte va a ser quien va a decir en un momento que en la ciencia o en la sociedad lo que tiene que haber es orden y progreso. Para que haya orden y progreso, debe haber desarrollo del conocimiento a partir de la experimentación. O sea, que aquello que yo puedo medir y cuantificar tiene que poder ser observado, digamos, experimentado, y eso puede ayudar al desarrollo del conocimiento. Esas son las bases, digamos, del positivismo. Es la idea clásica que todo el mundo tiene, que para hacer ciencia, digamos, es la persona que observa en un microscopio y está mirando una célula, escribe y vuelve a mirar varias veces una célula, y sobre esa idea de que si miro un montón de casos puedo establecer una ley general. Ese método es típico de los primeros siglos de desarrollo del positivismo. Ese método, que después lo vamos a ver en otra unidad, se llama método inductivo. La idea es que, supongamos, si miro y veo muchas veces las mismas cosas, siempre va a ser así, lo cual es una tontería porque no puede ser real. Bueno, está el ejemplo clásico de que pone, creo que a Bertrand Russell, creo que era el ejemplo, que si yo me pongo a mirar y veo durante mucho tiempo, durante años, que todos los cuervos que pasan volando son negros, en un momento sumo todos los casos y digo, bueno, conclusión,
Vi el caso 1, 2, 3, qué sé yo, el caso 1.000.000 de cuervos, todos son negros, ley general, todos los cuervos son negros. Eso no se puede decir, eso es inductivismo. Es un método que casi no se usa, aunque está arraigado en la cabeza de la mayoría de la gente. ¿Por qué no es cierto? Porque no he visto todos los cuervos que se murieron antes de esto, así que no sé si los que ya se murieron eran negros, y tampoco sé los que van a venir, si van a ser, por ahí nace uno de color blanco, qué sé yo. Entonces, esa idea del todos, es establecer una ley general, es una tontería, porque no se puede. En todo caso diré que todos los que se han observado probablemente sean todos negros, y punto. Pero esa idea de que la sumatoria de los casos puede dar una ley general es algo que no es considerado ya dentro de la ciencia. Sin embargo, nosotros en la vida cotidiana nos manejamos de ese punto de vista. Es decir, por ahí decimos, no sé, todos los hombres son infieles, digamos. Debe haber alguno que no lo es. Digamos, ¿de dónde viene esa idea del todos? Porque hemos visto que en muchos casos sucede. Pero esa idea, cuando uno pone el todos, implica una ley general que es típica del positivismo. O empírico analítico, como le llama el autor, que es lo mismo, es positivismo. Van a ver que él va y viene con eso. Entonces describe esas cuestiones y algunas de las características del positivismo. Lo primero que va a hacer es hacer las críticas. Las críticas al positivismo lo va a hacer básicamente el otro paradigma. O sea, los autores del paradigma hermenéutico interpretativo y el sociocrítico. Entonces están punteadas las críticas. Esto sí, yo lo tomo y pregunto las críticas. La primera crítica es, por ejemplo, la del monismo metodológico. Mono siempre significa uno. Entonces, monismo metodológico es uno solo. Sí, la idea de que hay un solo método, que es el método de la ciencia natural y ningún otro. De hecho, eso es tan fuerte que muchas disciplinas sociales han intentado usar el método de las ciencias naturales para explicar comportamientos, lo cual es bastante difícil, porque no se adecua, ya que el método cuantitativo, la metodología cuantitativa, cuenta y suma. Y el comportamiento de las personas no se puede sumar como si fuera un objeto estructurado. Pero bueno, por eso es que hay otros paradigmas, digamos, y este casi no se usa, pero de todas maneras está bastante vigente. Entonces, una es a la crítica, el monismo metodológico es uno, después la crítica a la explicación causal, que toda cosa que sucede es porque tiene causas anteriores, la historia de la ley universal, que se pueden hacer leyes universales a partir, va explicando en todo eso todos los puntos. Elucubraciones generales, la relación entre la teoría y la práctica, y acá hace una cuestión, después del paradigma sociocrítico, entre lo que es la práctica y la técnica. O sea, lo que se llama en francés la techné. Bueno, la techné, que es la técnica, es la razón instrumental. Pero eso lo va a decir en el paradigma sociocrítico. ¿Por qué es importante? Porque una cosa es la técnica y otra cosa es la práctica, sobre todo en nuestra disciplina. La técnica es lo que ustedes conocen como técnica. Razón instrumental, ¿para qué lo hago? Para producir y reproduzco cosas sin pensamiento. Básicamente las técnicas de enfermería. Son básicas para cualquier otra disciplina. Da igual, las técnicas están en todas las disciplinas. Uno se queda ahí y no desarrolla conocimiento. Eso es una crítica. Y se ha hecho, en el paradigma positivista, se ha hecho mucho hincapié ahí. Y la otra es la práctica. ¿Qué es la práctica? La práctica es la experiencia. ¿Lleva técnica? Sí, pero reflexión sobre la técnica. O sea, ¿se puede construir teoría a partir de una práctica? Sí. ¿Se puede construir a partir de una técnica nada más? No. Es decir, la práctica puede incluir la técnica, pero necesita la reflexión sobre eso. Todo eso es una crítica que está escrita ahí. Ustedes vayan leyendo todos los puntos para poder preguntar en todo caso en la clase que viene, que sería eso en vivo. No den vuelta mucho con los autores. Este autor lo que hace, como todos los que escriben sobre investigación, va y viene nombrando a otros autores. Por ejemplo, nombra a Foucault y demás, que es importante en relación a la cuestión del saber y poder. Si no lo entienden, no es que yo vaya a tomar particularmente eso. Pero bueno, lo que va a decir que la ciencia es un dispositivo de poder haciendo... Yo les aclaro por qué lo trae a Foucault. Se escribe Foucault, porque en realidad la ciencia es un sistema, un dispositivo de poder. Si cuando con un conjunto de personas, una comunidad científica, adopta un paradigma y no otro, en realidad es porque es una cuestión de poder, ni más ni menos. Y el saber es un dispositivo de poder. ¿Sí? Y si un paradigma se impone, hay otros dando vuelta alrededor, alternativos,
que no pueden imponerse. Basta con pensar en el modelo médico hegemónico, por ejemplo. Pero bueno, después va a nombrar otros autores y demás, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta los puntos de la crítica. El segundo paradigma es el hermenéutico interpretativo, y bueno, ahí explica más o menos cómo surge, o cuáles son los inicios, los orígenes, y la explicación de algunos autores en lo que él llama la exégesis. Exégesis significa interpretación de la Biblia, ¿sí? Cómo se interpretaba la Biblia. En realidad, aunque el autor no lo diga, pero uno lo sabe, es muy anterior a eso. Y en realidad, toda la interpretación hermenéutica tiene como primeros inicios la colonización. Cuando Colón vino a América, no está ahí en el texto, vino a América, vio tanta cosa diferente que creía que estaba medio en el paraíso. Entonces empezó a describir, él no escribía punto por punto, él describía las cosas metafóricamente, es decir, cómo veía los pájaros, las cosas. Entonces fue haciendo una descripción, ¿no? No una cuantificación. Esa fue la primera forma de interpretar una realidad que no entendía. Entonces, básicamente esa es la primera forma. Básicamente, ¿cuál es la diferencia del paradigma hermenéutico interpretativo con el positivista? Es que no va a explicar, no va a cuantificar y no va a medir, aunque lo tenga en cuenta, sino que va a comprender. Pero esta comprensión, si bien el autor en un momento dice que tiene más que ver con la psicología, no, es una comprensión sociológica. No es una comprensión, ay, te entiendo, no. En ciencia no es ese tipo de comprensión. La comprensión tiene que ver con desarrollar técnicas cualitativas, de la metodología cualitativa, para poder entender los comportamientos y las conductas de las personas. Por eso es que es el paradigma típico de nuestra disciplina. Digamos, ¿qué es lo que uno, no solamente mira la técnica, qué es lo que uno hace con el otro en el cuidado? La conducta, el comportamiento, el desarrollo de signos y síntomas y demás, y para eso se necesitan otras técnicas. O por ahí voy a la comunidad y veo cómo se desarrolla la comunidad, no sé, cuáles son las creencias sobre la salud y la enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es una técnica cualitativa llamada etnografía, por ejemplo. O escucho el relato de alguien sobre su experiencia en salud y eso es una historia de vida o historia en profundidad. Eso es otra técnica cualitativa. Después vamos a ver las técnicas también, rápidamente, dentro de la metodología. Entonces, este es el paradigma hermenéutico interpretativo. Lean todo el texto. Y el último es el sociocrítico de la Escuela de Frankfurt, que básicamente hace una crítica a estos dos, particularmente al hermenéutico interpretativo. ¿Y quiénes son estos autores de este paradigma sociocrítico? En realidad son autores marxistas de Karl Marx, el que escribió El Capital. Bueno, estos son autores que han leído a Marx. Y ellos están parados en la idea de que si uno, o los del paradigma hermenéutico interpretativo, están mirando todo el tiempo los comportamientos, lo que no pueden ver es por qué la gente se comporta como se comporta, que en realidad que por debajo de eso hay todo un sistema de ideas y de creencias, y que ese sistema de ideas y de creencias, uno llamaría cuestiones culturales, por ejemplo, en una comunidad en donde uno va a indagar sobre la salud de enfermedades, esa comunidad está atravesada por cuestiones ideológicas que ni siquiera no son opciones de la gente, sino que las atraviesa en su existencia por otros sistemas de poder. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Que las condiciones reales de existencia, como se llama el marxismo, están condicionadas por cuestiones que tengan que ver con la economía y con otras cuestiones más. Y que si uno solo ve el comportamiento, no puede ver esas otras cosas. O sea, el verdadero conflicto. Si uno va a mirar conductas y comportamientos y experiencias de una comunidad, no sé, Wichi en el norte, porque tiene problemas de salud y solo se va a quedar con eso, no está pudiendo ver que las condiciones reales de existencia de esta gente es porque no tiene dinero para comer. Y no los tiene porque están excluidos del sistema capitalista. Eso es lo que va a decir la Escuela de Frankfurt. No están pudiendo ver el verdadero conflicto. ¿Sí? Que son excluidos de una sociedad que no los tiene en cuenta. ¿Sí? Les pongo el ejemplo, no está ahí en el texto este ejemplo, les pongo este ejemplo para que se den cuenta cuál es la crítica de la Escuela de Frankfurt. Es esa la crítica, las verdaderas condiciones materiales de existencia. Por supuesto, el autor adhiere a este último paradigma como el paradigma más importante para estudiar el cuidado en nuestra disciplina. ¿Sí? Así que lean todo el texto. Ahí yo les puse, creo que de la página 31 a la 54,
por qué estas cosas se toman en el parcial. No hago preguntas de desarrollo, igual cuando los vemos en el Zoom me preguntan. Me tengo anotado las cosas porque creo que también les mandé los textos de Esther Díaz. Hay uno chiquito en donde ella lo que va a hablar empieza con una metáfora de las lapas zapatillas, que son una especie de moluscos y demás, de cómo las lapas zapatillas se van sumando una arriba de la otra, y estos moluscos son unos bichitos. Por ejemplo, los de más abajo son las mujeres, o sea, hembras, el molusco es hembra, y los de más arriba son machos, y así va haciendo una pirámide en su reproducción. Lo interesante de lo que quiere decir con esta metáfora, léanla, que es divertida, es que las mismas lapas que abajo son hembras, cuando va subiendo y se achican, se transforman en macho, y cuando están en esa pirámide intermedia no son ni macho ni hembra. ¿Por qué es interesante esto? Lo que está queriendo decir que la ciencia cambia. O sea, que no necesariamente todo, no es una clasificación estructurada. Para eso poner ejemplo. Luego de eso, lo que va a hacer ella es poner las etapas de la ciencia. Digo esto porque cada vez que pregunto etapa de ciencia, me ponen cualquier otra cosa y yo las pregunto de Esther Díaz. Entonces, ella dice que hay la ciencia pura, la ciencia orientada, la ciencia aplicada, y la etapa de la ciencia tecnológica, que es esta última. Leanla, es una tontería, es una clasificación. Pregunta esta clasificación, siempre me ponen cualquier otra cosa. Pero es esta la que pregunto, la de Esther Díaz. Luego empieza a explicar ella la clasificación de las ciencias, que no son las fases, sino la clasificación de las ciencias. Usted va explicando cuáles son. Y del otro lado de la hoja hay un cuadrito muy interesante porque es fácil de recordar, sobre todo para cuando uno pregunta, la clasificación de la ciencia, que es la clásica, en formales y fácticas. Pero ella en el cuadrito lo que va a agregar, ya saben que las formales son la matemática y la lógica, y entre las fácticas están las naturales y las sociales. ¿Sí? Dentro de la ciencia natural, la biología y demás, y de las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la antropología y demás. Es que el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio de cada una de estas ciencias? Clasificación de ciencias. Los entes ideales son el objeto de estudio de la matemática y de la lógica. ¿Por qué son ideales? Porque no existen en la realidad. El número 2 no está en la realidad, sino que yo salgo a la vereda y encuentro el número 2 o el número 3. Son entes ideales. No encuentro el triángulo, digamos, son cosas inventadas por el hombre. ¿Sí? Son verdaderos axiomas. En cambio, el objeto de estudio de las ciencias fácticas no son entes ideales, ¿sí? No, entes empíricos, cosa que yo veo la realidad. Por ejemplo, no sé, en biología, un sapo, no sé, una mariposa, en lo social, los vínculos sociales, yo lo veo, está en la realidad. ¿Sí? Entes empíricos. ¿Por qué le digo esto? Porque yo lo suelo tomar y todos se olvidan de mirar ese cuadrito y después me contestan cualquier otra cosa que encuentran en Google. Espero que no hagan eso porque, bueno, después las cosas no funcionan. Y en este mismo cuadrito hay otra parte ahí, tiene varias columnas. En la última columna, ella habla de los enunciados. Cuadro chiquitito. ¿Y cuáles son los enunciados para las ciencias formales y cuáles los enunciados para las ciencias fácticas? Entonces ella va a poner que para las ciencias formales los enunciados son analíticos y para las ciencias fácticas son sintéticos. ¿Por qué son analíticos? Porque después cuando yo lo pregunto no lo pueden contestar. Son analíticos aquellos enunciados que son una tautología. ¿Qué es una tautología? Es aquello que supongamos una oración, ¿no? Que tiene sujeto y predicado, ¿se acuerdan? Bueno, donde el predicado está contenido en el sujeto, o sea que no doy más información. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, el hombre es un ser social, no, ¿qué aporto? Todos sabemos que el hombre es un ser social. Básicamente esa es la definición de hombre. Hombre, ser social. ¿Sí? Entonces yo no aporto, o sea, lo que está en el predicado es lo mismo que está en el sujeto. Si digo hombre solo o digo ser social, todo el mundo entiende. Es una tautología, ¿sí? No aporta
ninguna información nueva. Es como decir, el triángulo tiene 3 lados. Y sí, claro, y por eso es un triángulo. Digamos, si yo digo eso, no aporto ninguna información. Es interesante decir esto porque la mayoría de las respuestas que uno obtiene en un examen son tautologías. Es decir, uno les pregunta una cosa y contestan con la misma definición. Sí, esa es una tautología. Eso es típico de esa es la característica de las ciencias formales. O sea, no aportan más definición. ¿Sí? Diferente que yo dijese, ese triángulo es amarillo. Ah, entonces ya no es de las ciencias formales. ¿Por qué? Porque puede haber triángulos que sean rojos, verdes y demás. Entonces estoy dando una información. ¿Se entiende, no? En cambio, los enunciados de las ciencias fácticas son sintéticos. ¿Qué significa sintético? Que sí aportan información, pero son más reducidos, ¿sí? No tienen condición de verdad. En cambio, los otros sí tienen condición de verdad, porque siempre es verdadero que un triángulo tiene 3 lados o que un cuadrado tiene 4 lados, o que 2 más 2 es 4, porque así es como es. Sí, es una verdad absoluta, incuestionable. En cambio, en las fácticas yo puedo decir, no sé, los gatos, todos los gatos dicen miau, ¿no? Supongamos, o dicen miau, maullan. Pero ¿esto es una verdad? Sí, es una verdad. Pero ¿es válido para todos los gatos? No, porque puede haber un gato que no maulle, porque, no sé, no tiene cuerdas vocales o lo que sea. Entonces, es sintético, porque es reducido. Es decir, es para algunos, no es una verdad absoluta para todos. ¿Otorga alguna información? Sí, en general que casi todos maullan, pero no todos. O puedo agregar otra vez el ejemplo, tomando los docentes ideales. No sé, todos los árboles tienen hojas verdes. ¿Esto es una verdad? Y no sé, hay árboles que no tienen hojas verdes. Hay árboles que tienen hojas de otros colores. Por ejemplo, piensen en el cerezo. Tienen hojas amarronadas o rojas. Es decir, yo agrego información. Entonces tengo que aclarar. El árbol de los cerezos, al igual que casi todos, tienen hojas, pero no siempre son verdes. ¿Sí? Todo esto para que recuerden que hay enunciados que son sintéticos y son de las ciencias fácticas y los otros que son de las ciencias formales. Creo que después, no sé si le mandé el otro texto, que hay una aclaración entre el conocimiento como para también de Esther Díaz, que dice Esther Díaz, imaginario social y demás, para aclarar la diferencia entre el tipo de conocimiento. Después ella, en este mismo texto, va a poner las características del conocimiento. Es una tontería, eso estudiarlo, si es objetivo, tiene pretensión de objetividad, que es provisorio. ¿Por qué provisorio? Porque justamente el conocimiento cambia todo el tiempo, por esta cuestión de estar dentro de un paradigma. Por lo tanto, lo que hoy se cree que es verdad, probablemente dentro de 100 años no lo sea. Por eso es provisorio, no hay verdades dentro del conocimiento científico. Hay pretensión de objetividad, hay validez, pero no necesariamente es verdad. Sí, es verdad dentro de ese paradigma, por fuera de él no sabemos. Es decir, por ahí lo que se creía en el paradigma anterior, donde la Tierra, durante 10 siglos, se creyó que la Tierra era plana y estaba sostenida por 4 tortugas, hoy nos parece una tontería. Bueno, sí, pero se creyó durante 1000 años. Y todo se desarrolló a partir de ahí. Así que el conocimiento científico y sus características, una de ellas es provisorio. Entonces ahí están punteados todas las características del conocimiento científico. Pero ¿esto de dónde viene? De la diferencia entre el conocimiento científico y conocimiento vulgar. Eso está en el otro texto donde ella se explaya un poco más. Y básicamente esta diferencia viene de los griegos antiguos. Los griegos decían que había 2 tipos de conocimiento, la epísteme o conocimiento fundamentado, que era típico o que lo tenían los filósofos, y de ahí viene la famosa alegoría de la caverna de Platón, que está en la República, y seguramente todos pasaron por eso, pues se da en todos lados. En todos los secundarios lo han visto, ¿no? La idea de que estaban todas las personas en la oscuridad dentro de la caverna, no veían nada y unas luces que se movían, o sea, conocimiento vulgar y no entendían nada y lo interpretaban como les parecía. Y los que estaban y habían salido de la caverna a la luz
conocimiento y tenían el verdadero conocimiento y estaban así como asombrados, esos eran los filósofos. Bueno, estas grietas, digamos, en términos actuales, entre el saber que tienen unos pocos, por lo menos para los griegos, que era el saber fundamentado, y la doxa, o el conocimiento vulgar, esa misma diferencia viene hasta la actualidad. Entonces tenemos un conocimiento cotidiano vulgar, en donde uno no anda todo el tiempo dando explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Por ejemplo, salgo a la calle y llueve, no es que me paro en la vereda y me pongo a pensar por qué razón si abro el paraguas, la lluvia no me moja y se cae de arriba hacia abajo, no, porque para cuando terminé de pensar eso, dando la explicación de conocimiento científico, estoy toda mojada y se terminó. No, salgo afuera, conocimiento que si llueve abro el paraguas y otra cosa. Sí, si paro el colectivo y me subo, tengo la sube a mano porque si no, no puedo pagar. Si no, no es que me pongo a explicarme tecnológicamente por qué razón la sube, no, no me explico nada, voy y la pongo. Si conocimiento cotidiano sirve para la vida cotidiana. Luego, en los ámbitos universitarios y en donde quiero predecir y explicar el futuro o ver lo que pasó en el pasado, que esas son las condiciones de conocimiento científico, entonces utilizo conocimiento científico. ¿Se entiende? La diferencia entre ambas está en el otro texto. Bueno, básicamente es esto. Recuerden que nos vemos el próximo lunes en un Zoom, yo les voy a mandar el link. Cualquier cosa me van preguntando por igual tienen la planificación, me preguntan por el foro. Hasta la próxima.